Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro del quinto semestre de Psicología A1. Nosotras vamos a hablar de los psicólogos que aportaron a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad mental muy general que implica la habilidad para planificar, resolver problemas, comprender ideas complejas, entre otras. Es decir, es una capacidad amplia y profunda para la comprensión del entorno, que puede ser medida mediante los test de inteligencia. Los psicólogos que aportaron a la inteligencia son Francis Galton, Cattell, Howard Gardner, Jean Piaget y Alfred Binet. Francis Galton nació en Inglaterra el 16 de febrero de 1822 y murió el 17 de enero de 1911. Fue antropólogo, geógrafo, explorador, inventor y psicólogo con una amplia gama de intereses. A Francis Galton se le puede considerar como el padre de la psicología diferencial. Aplicó los principios de su primo Charles Darwin al estudio de las diferencias individuales, centrando su interés en las capacidades humanas desde una perspectiva adaptativa y biológica, centrándose en el proceso mentales simples. Francis Galton, después de leer la obra de Charles Darwin, decidió aplicar a estos conocimientos la psicología. Pensaba que la herencia tenía un papel importante en el propio aprendizaje y fue el primero en utilizar la estadística en sus observaciones. Francis Galton se preocupaba por la medición de la inteligencia y propuso la técnica del método biométrico, el cual consistía en algunas características físicas, como la fuerza en la que se aprieta el puño, la circunferencia del cráneo y el tipo de reacción refleja. Prácticamente la obra de Galton se basaba en la afirmación de que la herencia importa más que el medio ambiente. Ahora le vamos a hablar sobre la teoría de Raymond Cattell. Nació el 20 de marzo de 1905, psicólogo británico. Cattell teorizó la inteligencia y la personalidad, por lo que estableció un método experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad y la motivación humana. En sus principales investigaciones aisló 16 factores de la personalidad, los cuales los agrupó en un test denominado 16PF. Cattell teorizó sobre la inteligencia proponiendo la existencia de la inteligencia fluida y cristalizada. Cattell es uno de los psicólogos más famosos del siglo XIX. Murió el 2 de febrero de 1908 en Estados Unidos. La inteligencia fluida. Esta alude a la capacidad para adaptarse y afrontar las situaciones nuevas de forma flexible, sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda determinante para su manifestación. La inteligencia fluida está constituida por la capacidad de razonar contenidos abstractos, el razonamiento lógico, la capacidad de establecer relaciones o extraer diferencias. La inteligencia fluida, esta inteligencia alcanza su máximo desarrollo más tempranamente en el entorno a la adolescencia que la inteligencia cristalizada. Así, a partir de la vida adulta, esta capacidad tiende a disminuir en el paralelo del envejecimiento. La inteligencia cristalizada. Con la inteligencia cristalizada se hace referencia a aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que representan el nivel de desarrollo cognitivo, alcanzando a través de la historia el aprendizaje del sujeto. La inteligencia cristalizada está constituida fundamentalmente por actitudes relativas a la comprensión verbal, el establecimiento de relaciones semánticas, la evaluación y valoración de la experiencia, establecimiento de juicios y conclusiones, los conocimientos mecánicos o la orientación espacial. Depende en gran medida del aprendizaje derivado de la experiencia previa del sujeto en el ámbito cultural al que pertenece. Así, una persona desarrollará su inteligencia cristalizada en medida que invierta su inteligencia fluida históricamente en experiencias. Ahora vamos a hablar de Howard Gardner. Nació en Pensilvania en 1943. Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La importancia de la definición de Gardner es doble. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce que todos sabíamos intuitivamente y que es la brillantez académica, no lo es todo. Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. ¿Se nacía inteligente o no?
y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en las épocas muy cercanas a las deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraba un esfuerzo inútil. La inteligencia lingüística verbal es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje. La fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas están en los niños a los que les gustan redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Ahora, la inteligencia física sinestésica. Es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos y sus particularidades de coordinación, equilibrio y destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas y táctiles. Se la aprecia a los niños que destacan en actividades deportivas, danzas, expresión corporal o trabajos de construcciones, utilizando diversos materiales concretos, también en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. La inteligencia espacial es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas y de estabilizar el color, en línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadrados y les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, distinguir y transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y todo tipo de melodía. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. La inteligencia intrapersonal es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos interpersonales de los demás y responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, los que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores que entienden al compañero. La inteligencia naturalística es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como del suburbano o rural. Incluyen las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Se da en los niños que aman los animales, a las plantas, que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. Jean Piaget, vida y obra. Jean Piaget es un psicólogo suizo que nació en 1896 y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra a la edad de 84 años. Fue profesor de psicología, filosofía, sociología en las más prestigiosas universidades de Suiza. Sus trabajos de psicología genética buscaban una respuesta a las preguntas fundamentales de la construcción del conocimiento. Conceptos básicos de la teoría de Piaget. Tenemos 5 conceptos básicos que son esquema, estructura, adaptación, asimilación y acomodación. Esquema. Son acciones repetitivas que nos dan una idea simplificada de nuestro entorno. Estructura es la capacidad de relacionar los esquemas que hemos operacionalizado. Adaptación es una capacidad mental superior que nos ayuda a ajustarnos al medio. Asimilación, la capacidad que tenemos de descodificar la información del exterior. Y acomodación, proceso por el cual nos adaptamos a las circunstancias del mundo que nos rodea. Teoría cognitiva de Jean Piaget. Piaget decía que la formación y construcción de nuestro conocimiento pasa por distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Estadios del cognoscitivismo. Etapa sensoriomotora de 0 a 24 meses. Etapa preoperacional de 2 a 7 años. Operaciones concretas de 7 a 11 años. Etapa operaciones formales de 11 años en adelante. Etapa sensoriomotor. El niño reacciona ante estímulos por medio de los sentidos hasta de 2 años. Etapa preoperacional. Adquirimos el lenguaje oral y la capacidad para imitar conductas de 2 años a 7 años.
Etapa de las operaciones concretas. Las estructuras y esquemas pueden ser aplicados a problemas reales. Se aprenden los conceptos físicos y orgánicos de 7 a 11 años de edad. Etapa operaciones formales. Se desarrolla el razonamiento inductivo y deductivo, sentimiento del yo y de los demás. Se empieza a formar la personalidad a partir de los 11 años de edad. Alfred Binet, pedagogo y psicólogo francés, nació en 1857 en Niza. Fue el creador de los primeros estudios sobre la inteligencia y de los test de inteligencia. Los aportes que brindó a la psicología de la inteligencia fue que en 1889 ayudó a fundar el primer laboratorio de investigación de psicología en Francia. Su segundo aporte fue en 1895, donde fundó la primera revista psicológica francesa denominada La Psychologie. En 1905 se centró en la medida de la inteligencia, diseñando así un test para medir la capacidad mental en los niños, a la cual se denominó escala Binet-Simon. Consistía en una serie de problemas destinados a medir la inteligencia general, donde los diferentes ítems estaban graduados según el nivel de edad a medida de que los niños podían resolverlo. La puntuación de un niño basada en el número de respuestas correctas. Así fue como comprobó que un niño no se podía evaluar su inteligencia midiendo atributos físicos, tales como el tamaño del cráneo, la fuerza en que se aprieta al cerrar el puño, entre otros. Binet murió en París en 1911, pero su trabajo pionero en el campo de la psicometría seguía teniendo una influencia decisiva entre los psicólogos de todo el mundo, debido a su trabajo con las escalas, ya que fue usada durante muchos años y se ha dado gran importancia a la medida de la inteligencia, siendo esto sí